En el anterior, Juan es llevado al cielo y ahí tiene una visión de Dios Padre en el trono, el Espíritu Santo como antorchas de fuego, 4 seres vivientes que dijimos eran querubines y 24 ancianos que acordamos éramos nosotros, su iglesia. En este capítulo 5, Juan sigue en el cielo recibiendo revelaciones. Vamos a descubrirlas ahora. Leamos Apocalipsis 5 en la traducción en lenguaje actual. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro enrollado. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados y el libro estaba cerrado con 7 sellos. Luego vi un ángel poderoso que preguntaba con fuerte voz, ¿quién tiene la autoridad de romper los sellos y de abrir el rollo? Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Yo me puse a llorar mucho, porque no había quien pudiera hacerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. Entonces vi un cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie, rodeado por los 4 seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y también 7 ojos. Estos son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. El cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con fuerte voz, el cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo que todos alaben al que está en el trono y también al cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Los 4 seres vivientes decían, así sea. Y los 24 ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al cordero. Ahora iremos verso a verso usando la versión Dios habla hoy. Apocalipsis 5.1 dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ahora Juan pone atención a lo que estaba en la mano del que estaba en el trono. Antes solo nos dijo el brillo y el fulgor que salía del trono. Ahora pone atención y ve que tiene en la mano un rollo. La palabra que se usó para describir este rollo fue biblión, de donde sacamos la palabra Biblia. Esto significa libro. En ese tiempo los libros no se empastaban y se escribían en pergaminos que luego se enrollaban. Hay varias interpretaciones sobre lo que había dentro de este rollo o libro. Lo que sí se sabe es que era un rollo especial, único o raro, porque estaba escrito por dentro y por fuera, cuando generalmente solo se escribían por dentro. Esto puede indicar que era mucho lo que estaba escrito, que no alcanzaba con escribir por dentro. Y la otra teoría es que esto indicaba que era un título de propiedad. Y en este caso, la teoría es que era el título de propiedad o la autoridad sobre la tierra. También hay otra teoría de que era un testamento, pues en aquellos tiempos era costumbre romana ponerle sellos a los testamentos. Exploremos la teoría de que era un título de propiedad, con 2 salvedades. La primera, que en este capítulo el enfoque es en los sellos y en quién es digno de abrir el rollo, no en lo que dice, pues si así fuera, Juan nos hubiera dicho más sobre el contenido. Lo segundo que hay que tener en cuenta sobre la teoría de que era un título de propiedad es que la tierra le pertenece a Dios. Como dice Salmos 24.1, Dios es dueño de toda la 4.1, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Pero vamos a acordarnos muy bien que el diablo tomó un cargo en este mundo, ya que en la Biblia se refiere a él como el príncipe o Dios con minúscula. Como dice Juan 14 del 30 al 31, cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo.
Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Jesús dijo que el diablo mandaba en este mundo. También en 2 de Corintios 4:4, Pablo escribió, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Pero dice Dios de este mundo con minúscula. En Efesios 2 les escribe Pablo a los Efesios, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Y tal vez se acuerdan de este pasaje en Lucas 4, del 5 al 7, cuando Jesús está en el desierto y es tentado por el diablo, que dice, después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. La pregunta obligada es, ¿quién le dio los países del mundo al diablo? ¿Quién le dio la autoridad para mandar? Lean Génesis 3 y fíjense en el versículo 17. O sea, lean todo Génesis 3 y luego pongan atención en el versículo 17. Por la desobediencia de Adán, la tierra está bajo maldición. En el momento de la desobediencia, Adán y Eva le cedieron el mando al diablo. Se preguntarán tal vez, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, vamos a seguir leyendo este capítulo, pues parece que fue la misma pregunta que se hicieron en el cielo. Apocalipsis 5:2 dice, y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Este ángel está apuntando a una pregunta muy importante. Este rollo lo puede abrir solo alguien que sea digno, no solamente de abrirlo, sino de ver lo que hay adentro. Quiere decir que esa persona debía de cumplir ciertas condiciones, porque ser digno aquí en esta palabra no solo implica ser bueno, lo suficientemente bueno, pues ahí estaba Dios, el Espíritu Santo, había ángeles, había la iglesia entera, había personas. La palabra indica ser digno o cumplir condiciones. En Apocalipsis 5:3 dice, pero ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo ni mirarlo. Y en Apocalipsis 5:4 dice, y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Juan llora porque se da cuenta de lo que esto significa. Si no se abre este título de propiedad, si no se abre ese documento, no se recupera. Si no hay quien recupere la tierra, entonces el final de la humanidad le pertenece a Satanás. Y puede ver a dónde va el mundo bajo su dominio, en lo que se convierte todo al ser tocado por el pecado, en caos, en problemas, en dolor, en muerte. No es que Juan esté llorando porque quiera saber qué dice el libro, sino porque él entiende que lo que dice ese libro es importante para el destino de la humanidad. En Apocalipsis 5:5 dice, Dios me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Uno de los ancianos le dice a Juan que el que es digno y puede abrir el rollo es el Mesías. Lean Génesis 49, del 9 al 10, Oseas 11:10, Isaías 11:10 y Apocalipsis 22:16. O sea, solo Jesús podía hacerlo, porque el Mesías es Jesucristo. Todos estos versículos hablan desde el Antiguo Testamento de que Jesús, el Mesías, era el león de la tribu de Judá y el retoño de David, o la raíz de David en otras versiones. ¿Por qué no Dios o el Espíritu Santo? Se preguntan ustedes. ¿Por qué eso solo lo podía hacer Jesús? ¿Por qué no Dios Padre o el Espíritu Santo no podían abrir los sellos y ver lo que había dentro del rollo? Yo les respondo y también les explico con esto el por qué oría sobre que el rollo era un título de propiedad es la que me parece más acertada. Verán, en el libro de Levítico capítulo 25 leemos sobre la ley que estableció Dios para su pueblo, para que en el año de liberación, si había alguien vendido un terreno o lo había perdido por falta de pago u otra circunstancia, en ese año de liberación, que ocurría cada 49 años, esa persona o su familia podían recuperarlo.
y quien tuviera el terreno en ese momento tenía que regresárselos a un precio justo, pero pagado en su totalidad, o sea, no en pagos. Pues bien, también allí estaba establecida una manera en la que si alguien no podía pagar lo que costaba recuperar el terreno, un goel se les llamaba, o un redentor, podía hacerlo en su lugar. Lean Levítico 25 del 25 al 26. Pues los títulos de propiedad podían recuperarse o redimirse entonces mediante un redentor que fuera pariente, y que cumpliera 3 condiciones. Tenía que ser pariente de sangre, número 1. Segundo, que pudiera hacerlo, o sea, que tuviera dinero. Y tercero, que estuviera dispuesto, no podía ser obligado. Los sellos eran un gesto de privacidad, de importancia y también porque muchas veces el sello contenía una condición para poder abrir. Si Jesús hubiera venido a la tierra solo como Dios, no nos hubiera podido salvar o redimir, pues no sería nuestro pariente de sangre. Y si hubiera sido solo hombre, sin ser Dios, tampoco hubiera podido hacerlo porque estaría esclavo o perdido como nosotros. Tenía que ser hombre para ser nuestro hermano de sangre, pero también Dios para ser puro, sin pecado. Ustedes han escuchado que Jesús es nuestro redentor y que nos redimió, pues nos redimió del pecado original, dice la Biblia. O sea que en el plan infinito de Dios estaba escrito cómo se iba a salvar el mundo, cómo lo recuperaría Dios del poder del maligno para siempre. Ese alguien nacería entre su pueblo escogido y ese alguien sería Jesucristo mismo. En el capítulo 5:6 dice, entonces en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tal vez Juan estaba esperando ver a un león, porque eso dice la profecía, pero no, se le apareció un cordero. Y en el lenguaje original la palabra implicaba un corderito, o sea, un cachorrito. El cordero en la Biblia siempre es Jesús, recuerda esto. Lean Hechos 16:7, Romanos 8:9, Zacarías 4:10 y 3:9, 1:29. Estaba de pie, aunque parecía haber sido sacrificado. Quiere decir que todavía tenía las marcas del sacrificio. Los cuernos en la Biblia son símbolo de poder o de fuerza. Y el 7 es el número completo, si se acuerdan. O sea que este cordero tenía el poder completo, se puede decir omnipotencia. Los ojos, como ya hemos visto, son símbolo de sabiduría o conocimiento. Y este cordero tenía 7. O sea que era omnisciente, tenía la sabiduría y el conocimiento completo. Pero estos ojos o esta sabiduría venía del Espíritu de Dios, o sea que era el Espíritu Santo en él. En Apocalipsis 5:7 dice, aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Como él era digno, él puede recibir el título de propiedad directamente de quien lo tenía. El hecho de que el diablo esté adueñado del mundo no quiere decir que él tenga el título de propiedad, o que si él quiere lo pueda dar, como cuando le dijo a Jesús que si lo adoraba le daba los reinos de este mundo. No es así. Todavía Dios puede controlar, todavía hay un plan. Dios no se está comiendo las uñas de nervios viendo a dónde va a parar el mundo con tanta maldad. Él está preparado. En Apocalipsis 5:8 dice, y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Los seres vivientes, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran en adoración porque por fin hay alguien que pueda redimir la tierra. Se postran ante el Cordero por agradecimiento, pues fue un precio muy caro el que tuvo que pagar para poder cumplir las condiciones que requiere el título. Y aquí, de que estaban tocando las arpas, viene el chiste de que cuando lleguemos al cielo vamos a tocar el arpa, aunque la idea de que adoraremos, que el cielo es un lugar con música, no es un lugar aburrido, y que la adoración y la alabanza la hacemos todos. Como leeremos en este capítulo, literalmente todos y todo lo que existe. También dice, tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Lean el Salmo 141:2, que dice, recibe mi oración como una ofrenda de incienso.
A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. En la Biblia se nos dice que nuestras oraciones son como incienso agradable a Dios. Lo vamos a leer otra vez en Apocalipsis 8 del 3 al 4. A mí esto me da mucho gozo. Me recuerda la primera vez que lo entendí y que lloré como una Magdalena, porque me conmovió mucho el hecho de que delante de Dios siempre como un olor agradable están mis oraciones. Puede ser que no se contesten porque no era el tiempo, puede que yo no vea el resultado, pero las oraciones son mi comunicación y siempre están presentes ante Él como un perfume. Es como si Dios me dijera, me encanta cuando me hablas, me haces feliz. Nunca una palabra que tú digas se desperdicia, se olvida o se borra de mi memoria. Y esto debe ser suficiente incentivo para orar, ¿no creen ustedes? ¿Quiénes quedamos que eran los ancianos? Exactamente, tú y yo, los que nos alegramos más porque fuimos redimidos. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado. Y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esta es la letra de la canción que Juan escribe que vamos a estar cantando en el cielo. La salvación es gratis, pero no barata. Le costó su sangre al Cordero, al Redentor. Y aunque tú no tengas que hacer nada más que creer, no quiere decir tú no tengas que hacer nada más que creer, no quiere decir que no por eso vale poco. Vale muchísimo, tanto que nadie podría haber pagado el precio. En Apocalipsis 5:10 dice, de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea que nosotros somos, como dice la palabra, un reino, un pueblo, reyes y sacerdotes. Así como dicen las promesas de las cartas a las iglesias que si vencíamos nos haría reyes y sacerdotes y nos daría de su poder para reinar sobre la tierra, esta es nuestra herencia. Esto es lo que se nos regala o se nos hereda en el título de propiedad. En Apocalipsis 5:11 dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos. Ahora se escucha la alabanza de los ángeles y esto me llama la atención. Eran millones de ángeles, date cuenta. Y la palabra de los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los hijos de Dios. Moraleja, tenemos un ejército que nos ayuda. Apocalipsis 5:12 dice, y decían con fuerte voz, el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Los ángeles le dan gloria y alabanza a Dios por lo que hizo con nosotros. Apocalipsis 5:13 dice, y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas las alabanzas, sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Apocalipsis 5:14 dice, los 4 seres vivientes respondían amén, y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Entonces, después de que los seres vivientes de 4 caras y los ángeles le adoran, sigue toda la creación, literalmente animales, plantas, todo. Esto quiere decir que todo el universo, todas las galaxias, todo lo que Dios creó, desde donde están, le están dando gloria a Dios. Los seres vivientes dicen así sea, o que así se haga. Y nosotros, iglesia, que ya dijimos, éramos los 24 ancianos, nos postramos para adorar. En Filipenses 2, del 6 al 11, San Pablo escribió, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose siervo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Como ven, va a llegar un día en que toda rodilla se doblará. Y ese día, como vemos en Apocalipsis, llegará. Pero nosotros los que lo conocemos, los que hemos sido redimidos por su sacrificio, le alabamos desde ahora con